No, pues hola. No, pues creo que la mayoría me conoce. Soy Sofía Valencia, voy en octavo semestre de biología, más o menos. Y nada, mi mayor interés pues son los cetáceos. He trabajado un montón con transmisión cultural de cetáceos. Ahorita ya me moví a otro tema, pero digamos, todo mi año pasado fue leer de esto. Entonces, pues nada, espero que aprendan. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Y ya, no sé, si quieres empiezo a presentar algo. Thank you. Bueno, vea, me dice si ven bien. Ven todo como en pantalla completa. Sí, se ven. Ok, listo. Entonces vamos a comenzar. Eh, ay, Dios. Ya, bueno. Vamos a hablar de la cultura. Digamos que quise hablar de este tema en específico porque en muchas charlas que he ido y en artículos que he leído, siento que hay como cierta ambigüedad con respecto al tema de qué es la cultura animal y cómo se puede expresar, dónde la podemos ver. Entonces me pareció pertinente hacerlo, especialmente ahorita que estamos en el mes de la comunicación animal en mastozoología, porque digamos que el mecanismo que subyace muchas de las cosas de comunicación animal, pues está la transmisión cultural. Entonces, bueno, digamos que vamos a empezar con la cultura desde lo humano, porque somos humanos, es más fácil entendernos entre nosotros. Entonces, la cultura antropológica tiene muchísimos como contextos, muchísimas definiciones. Es literalmente para mí imposible elegir una, pero digamos que siempre pongo la de Geertz, que es como la más general. Y él en este libro, pues lo que dice es que una cultura es como un sistema de expresión, de concepciones que se expresan de forma simbólica. Entonces, a través de esos símbolos, la gente se puede comunicar y puede perpetuar y desarrollar su conocimiento sobre pues, las actitudes de la vida. Entonces, a mí esa definición me parece como muy válida, porque pues si uno se da cuenta, todo lo que uno construye de cultura humana está basado en símbolos. Entonces, si por ejemplo yo les digo como cultura maya, a uno se le viene ciertas cosas a la mente, ¿no? Entonces le viene como las pirámides, el quetzal, el traje típico, el popol vuh, lo que sea. Como, pero si yo digo cultura maya, vemos que todos en su mente piensan algo, ¿sí? Pero si digo cultura animal, como eso que les suena. Entonces es una presentación dinámica. Vamos a participar. ¿Quién quiere participar? ¿Qué es una cultura animal? ¿O a qué les suena? Porque yo siento que es un poco ambiguo. Pues yo quiero opinar algo y es que creo que como que se puede concebir como patrones que se repiten o que de alguna forma se pueden denotar como costumbres dentro de una población. Por ejemplo, que leí un artículo de pájaros que hablaba sobre la cultura de algunos pájaros, no me acuerdo de los géneros, pero sí decía como que los colores y las formas en las que se acomodaban algunos objetos bueno, objetos refiriéndome como a cualquier cosa que ellos metan en el nido, puede ser concebida como una cultura, o como una forma de verlos como una cultura porque se repiten entre ellos, o sea, entre especies, puede ser. Listo, sí, sí, súper bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene noción de qué es la cultura animal? ¿Qué opina el público? ¿Nadie más? ¿Van a morir? Está bien, puedo vivir con eso. Entonces sí, lo que dice Alejandro, la verdad es muy cierto, se asocia mucho a como costumbres, a cosas que se repiten, pero digamos que es un poquito más complejo. Entonces, voy a hablarles de unos conceptos claves, que es donde yo creo que caen las ambigüedades cuando uno se refiere a hablar como de cultura animal, porque si uno habla de cultura humana, pues uno es un humano, entonces es muy fácil relacionar como culturas y cosas, pero un animal pues es un poquito más distante, entonces es más difícil. Eh, yo este tema lo manejo como una pirámide, para que se entienda como más. Entonces, en la base de la pirámide tenemos lo que llamamos transferencia de información social. Esto literalmente es lo más básico de lo básico y ni siquiera hay que ser un animal social para que esto pase. Es básicamente copiar lo que hacen los demás. Entonces, por ejemplo, hay abejas que ellas no, nadie les enseña dónde tienen que polinizar. Ah, bueno, nota. En esta presentación, en la primera parte, pues no solo voy a hablar de cetáceos, voy a hablar de un montón de grupos porque esto no es una cosa que solo se siente en cetáceos o humanos, sino esto
de un montón de cosas. Además, uno tiende a relacionar que la cultura, de pronto, con, no sé, con los micos, que están más emparentados, pero no hasta los insectos. Entonces, bueno. La transferencia de información social, lo que les digo, es copiar lo que hace el otro. Si una abeja ve que muchos individuos polinizan cierta flor como cierto tipo de flor, pues va a tender a copiarlos y a polinizar ese tipo de flor. Básicamente porque se asocia como con que eso es lo correcto, como que va a tener éxito polinizando. Y eso es lo más básico que hay que entender. Un escalón arriba está el aprendizaje social. Entonces, todas las formas de aprendizaje social implican que haya una transferencia de información social. Pero no toda la transferencia de información social es aprendizaje social, ¿sí? Entonces, por eso es la pirámide. Todo funciona así. En el aprendizaje social hay muchas definiciones, pero yo uso la de Hayes del 94, que básicamente dice que el aprendizaje social es aquella forma de aprendizaje que está influido por la observación o por la interacción con otro animal. Generalmente este animal es un cono específico. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un montón de aprendizaje social, pues lo voy a dejar como quieto. Y digamos que muchas de las formas de aprendizaje social llevan a formar lo que se llama tradición. Una tradición, como lo decía Alejo, es, bueno, ahí cae la ambigüedad, les voy a contar. Una tradición como tal es un patrón de comportamiento distintivo que comparten como más de dos individuos de una unidad social, llámese, no sé, manada, población, lo que sea. Y esta tradición tiene que permanecer en el tiempo y se puede transmitir a otros individuos a través del aprendizaje social, ese es como el mecanismo. Entonces, a eso va un poco, por ejemplo, los dialectos de las aves, o hay un caso de aves británicas, les voy a contar. Hay, no sé en qué año, hace mucho tiempo, como a mitad del siglo pasado, en Inglaterra, unos científicos comenzaron a observar que ciertas aves podían abrir la leche. En ese momento la leche no era como la bolsita de leche con lanta ni la cajita, no, era como como en un tarrito, en un vasito de vidrio. Y entonces se comenzaron a dar cuenta que había aves, más que todo hacia el lado como de Cardiff, de Londres, que es como el sur de Inglaterra, que había aves que podían abrir la tapa de la leche y tomaban de la tapita, así como cuando uno abre un yogur y sale como en la tapita, queda pegado un poquito, ellas comían de eso. Entonces, pues obviamente era muy curioso que ellas abrieran la leche y comieran. Entonces, bueno, como es que eso, pues nadie le puso atención, una gente, unos científicos, claro. Sí, y digamos que al cabo de 5 años, esto ya no era solo en Londres y en Cardiff, sino que era por toda Inglaterra, hasta el norte de Inglaterra se veía este comportamiento. Entonces eso llamaba mucho la atención porque pues uno no puede hablar a nivel de evolución, porque pues ahora han pasado 5 años, pero es un comportamiento que se expandió por toda Inglaterra, y de hecho creo que llegó hasta Irlanda, creo, bueno, démoslo en Reino Unido. Entonces, una tradición siempre, bueno, eso es una tradición siempre inicia como una innovación. Entonces, en este caso, pues, el ave random que logró abrir una tapa y pues no se lo enseñó al otro, pero el otro lo copió y lo vio y este comportamiento se expandió. Así siempre comienzan las tradiciones. Ahora, el problema comienza cuando uno intenta hablar de cultura, porque así como no toda la transferencia de información social se convierte en aprendizaje social y no todo el aprendizaje social se convierte en tradición, no todas las tradiciones logran hacer culturas. Hay un autor que es Bennett G, según yo le digo Bennett G, que dice que la cultura debe tener más criterios para ser considerada como cultura. Entonces hay gente que dice, hay autores que dicen, no, la tradición es lo mismo que cultura, y hay autores como Bennett que dicen, no, tiene que tener más criterios, tiene que, por ejemplo, haber un proceso de enseñanza, o tiene que ser una cultura similar a la de los humanos para considerar la cultura. Entonces, bueno, esto ha sido muy discutido, todavía es muy discutido. Entonces, por favor, cuando lean acerca de este tema, fíjense muy bien, fíjense muy bien en el concepto de cultura que está dando el autor, porque pues es el que se refiere, y hay muchísimos, así como en antropología hay un montón de definiciones de cultura, los biólogos también tienen un montón de definiciones de cultura en el reino animal. Entonces, en el 2007, Whiten y Van Schaik intentaron como solucionar este problema de la cultura, diciendo que pues, la cultura era un término que se usaba para hablar de múltiples tradiciones dentro de un grupo. Entonces, en esto se los voy a poner como de humanos porque nos entendemos muy bien. Entonces, imagínense, por ejemplo, no sé, la cultura china, ¿sí? Todos tienen un imaginario de lo que es la cultura china en sus mentes.
Entonces uno asocia, pues, ¿por qué la cultura china es china y no es colombiana? Pues porque los chinos cocinan de cierta manera, tienen trajes tradicionales como sociales específicos, tienen un sistema de creencias diferentes a nosotros, que no sé, que allá hay muchísimo budismo, perdón, yo no sé hablar, ese es mi problema en la vida, que hay mucho budismo, hay cristianos, católicos, tienen un idioma que es el chino y que puede tener sus variantes. Entonces, eso es lo que hace la cultura china, no cultura colombiana. Lo mismo pasa en los animales. Por ejemplo, en África están los chimpancés. Y una persona que estudia esto un montón ha sido Jane Goodall. Y entonces, en África, dentro de las poblaciones de chimpancés, hay muchísimas tradiciones que varían, por ejemplo, para las estrategias de alimentación, o cómo usan las herramientas, o cómo es el proceso de cortejo, qué estructura social tienen. Y eso es lo que podríamos considerar como que las poblaciones allá tienen como culturas diferentes, porque tienen varias tradiciones que son diferentes y eso se puede recoger en un concepto que se llama cultura. Y la cultura acumulativa es básicamente cuando uno construye sobre lo que había antes. Entonces, el ejemplo perfecto es la cultura humana, que por ejemplo, no sé, la civilización, como era, o metías la rueda. La rueda hace un montón de tiempo era de tal forma y con base en esa primera forma de rueda comenzó a evolucionar y ahora tenemos una rueda bastante sofisticada. No porque hayamos sacado una rueda de la nada, sino porque eso ya venía de un proceso, eso es lo que llamamos cultura acumulativa. Y la cultura acumulativa, como ven, es la puntica de la pirámide, entonces muchísimos animales, pues obviamente no tienen esto lo tienen cetáceos y lo tienen humanos, probablemente chimpancés, que son súper emparentados, digamos que ese grupo sí es bastante restringido. Ahora, les dije que vamos a hablar de aprendizaje social porque es como la base de toda la cultura que vamos a ver. Y como les dije, pues la definición que yo tomo es la de Hayes. Digamos que el aprendizaje social se puede clasificar de varias formas. Los grupos más grandes es como el mecanismo a través del cual pues se puede aprender. Entonces, el primer mecanismo es la enseñanza. La enseñanza realmente en el reino animal no es tan común y básicamente ocurre cuando un individuo sabio, o sea, que tiene el conocimiento, ayuda activamente a un individuo ingenuo a que aprenda. Pero se dice que la enseñanza en animales es como una forma de cooperación, entonces han puesto algunas como pautas para considerar que un animal enseña y no lo hace como porque pues casualidad. Entonces, la primera es que un individuo enseña cuando modifica su comportamiento, cuando se encuentra en presencia de un individuo ingenuo, es decir, que no tiene el conocimiento. La segunda es que al modificar su comportamiento, el individuo que enseña debe asumir un costo que no se refleja en un beneficio inmediato. Y el tercero es que el individuo ingenuo aprende algo como resultado del comportamiento del individuo que enseña. Entonces, literalmente todos, por ejemplo, yo les estoy enseñando qué es cultura animal, no van a ver el resultado mañana, de pronto, no sé, si en algún examen o leen un artículo, pues ahí ven el resultado, pero pues es el proceso de enseñanza. Y lo que ocurre realmente en la naturaleza, como muchísimo más, es lo que llamamos inadvertencia. Entonces, estos dos son mecanismos y son como los grupos más grandes del aprendizaje social. La inadvertencia básicamente es cuando un individuo está realizando sus actividades cotidianas, está como existiendo, haciendo sus cosas, y hay un individuo ingenuo que lo observa y aprende. Generalmente esto se puede ver muchísimo, por ejemplo, como en madres e hijos. No sé, que la mamá está con una piedra y rompiendo la fruta para comérsela, y el hijo lo ve y dice, bueno, así debe ser. Entonces la imita. Eso, por ejemplo, es por inadvertencia, porque la mamá no le dijo, ven, mijito, te sientas y coges la fruta. No. En este caso tenemos un caso súper especial, que es el de suricata, suricata, que ellos realmente enseñan. Las madres sí enseñan a los hijos porque ellas cogen las presas vivas y se las muestran a ellos y las hacen perseguirlas y como es intento tras intento, entonces vemos que sí se cumplen las tres reglas que propusieron Karl Hauser. Entonces en este momento digamos que es uno de los pocos ejemplos que en la naturaleza hay de enseñanza. El que es más abundante obviamente es la inadvertencia y dentro de la inadvertencia hay dos grupos, que es como el proceso a través del cual se da ese aprendizaje. Hay muchísimos procesos, pero vemos que los vamos a clasificar en directos e indirectos. Vamos a ver por aquí. Entonces,
Los indirectos, pues básicamente son cuando la presencia o la acción de un individuo atrae la atención como del otro y eso promueve que haya un aprendizaje de cierta forma. Lo que les conté de la mamá que picaba la fruta y el bebé aprendía, bueno, eso es como por inadvertencia indirecta. O está la directa, que ya es cuando, por ejemplo, no sé, se facilita una cosa o hay un estímulo que promueve ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo de aprendizaje indirecto es este de las ratas. Este es un experimento que hicieron Laland y Plotkin en el 91 y básicamente consistía en que ellos tenían dos grupos de ratas en el laboratorio. Entonces había un grupo que no tenía preferencia por la comida y había otro que sí tenía preferencia. Entonces después ellos cogieron al grupo que sí tenía preferencia y los metieron en un cuarto y les pusieron varias comidas y obviamente pues ellos elegían la que les gustaba. Y después sacaron ese grupo de ratas y sin que tuvieran contacto con el grupo que no tenía preferencia, metieron a ese grupo de que no tenía preferencia a la sala donde estaban ellas antes. Y comenzaron a observar que las ratas que antes no tenían preferencia por la comida, de repente sí comenzaron a mostrar como siendo interés por cierta comida, que era la que ellas estaban, el grupo anterior de ratas estaban comiendo. Y eso, básicamente, lo que dijeron Laland y Plotkin era como que eso ocurría porque ellas podían oler los depósitos excretorios, las ratas que estuvieron antes de ellas, y eso era como el estímulo para la preferencia de la comida, porque se asumía que la comida pues no era dañina. También tenemos otro ejemplo, vemos que esto del aprendizaje social es una cosa muy compleja, ya les hablé de los procesos directos e indirectos, pero dentro de esos procesos hay estrategias para llevar a cabo cada proceso de aprendizaje. Entonces, una estrategia que es súper conocida, pero no voy a ahondar mucho en las estrategias, es copiar la identidad del modelo. Entonces, esta estrategia básicamente hace parte de un grupo que se llama el grupo que depende de las frecuencias. Entonces, si uno ve en un grupo un individuo que es exitoso y luego ve otro individuo que también es exitoso y ve muchos individuos que son exitosos tener cierto comportamiento, digamos que se va a tender a copiar. Entonces, eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Cristiano en esta entrevista. La verdad no sé muy bien qué pasó porque solo vi los memes, pero era como que Cristiano tenía dos Coca-Colas en la mesa y él era como, no, no quiero Coca-Cola, quiero agua. Y al día siguiente, no, Coca-Cola perdió tantos millones de dólares. Bueno, eso pasa porque los fanáticos de Cristiano pues asocian que Cristiano es una persona de éxito, que es una leyenda del fútbol, tiene una carrera mega exitosa, es millonario. Para algunas personas es lindo, para mí no, pero pues para mucha gente es lindo. Entonces tiende a asociar como todas esas cualidades positivas y dicen, no, voy a dejar de tomar Coca-Cola. Pero dejar de tomar Coca-Cola pues no te hace Cristiano Ronaldo, porque pues tú no eres ni exitoso, bueno, de pronto sí, pero no eres una leyenda del fútbol, ni eres millonario, ni nada, no tienes la rutina del man, pero vemos que se tiende a copiar lo que hace el modelo. En este caso el modelo sería Cristiano, para ellas el modelo sería, bueno, este no es tan de modelo, esta es otra estrategia. Entonces, bueno, hasta ahí todo. Hasta aquí todo claro. ¿Hay preguntas? Porque después vamos a pasar a los detalles específicamente. Pero si tienen preguntas, es momento de hacerlo, porque yo sé que no sé hablar. ¿No tenemos preguntas? Ok. Voy a asumir que no tenemos preguntas. Entonces voy a seguir. Tenemos acá como las consecuencias del aprendizaje social y el desarrollo de estas tradiciones y estas culturas que les contaba. Entonces, la primera consecuencia es a nivel individual, básicamente a nivel del comportamiento individual, específicamente para el individuo que adquiere un conocimiento nuevo o una habilidad en algo. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser para el animal que hizo la innovación en el forrajeo o en el uso de herramientas o cambió la ruta de migración, algo ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un ejemplo de las orcas. Las orcas son un grupo que son cosmopolitas, es decir, que están distribuidos en todo el mundo y son como muy atrayentes porque son súper lindas y los parques la usan como juguete. Entonces, básicamente, estas orcas, hay muchas cosas que no sabemos de ellas, como muchos huecos de información, porque a pesar de que son súper conocidas,
todas las poblaciones son diferentes. Ellas tienen ecotipos y cada ecotipo desarrolla como su propia estrategia de comer. Hay unas que, por ejemplo, cogen a 3 individuos y rompen un casquete de hielo y se comen, no sé, la presa que hay encima, una foca, lo que sea. Este caso, por ejemplo, me pareció súper interesante porque era una orca, bueno, esto es transmisión cultural, porque ahora son muchas orcas que hacen esto. Pero digamos que la innovación fue que como las orcas pueden ecolocalizar, ellas pueden, o sea, no ver, como escuchar, bueno, pueden sentir las presas en distintos ambientes. Entonces, vemos las focas que se hacen acá a la orilla del mar, esta orca la puede ecolocalizar y se va debajo del agua y de la nada, pum, se tira y se come a la foca. Entonces, es una estrategia de alimentación que ha tenido mucho éxito. Ahora creo que hay varios ecotipos que lo realizan y todo comenzó como pues con una innovación y se transmitió a través del aprendizaje social. Tenemos a nivel grupal también una consecuencia súper importante y es pues la generación de tradiciones y de culturas. Entonces, acá lo importante en el individuo es el que innova, si se dice así. Y acá en el grupo ya es cuando se genera la tradición y se mantiene y se convierte en una cultura. Entonces, eh, para acá, pues la regla es que haya transmisión de la cultura o de la tradición. Y estos procesos de aprendizaje pueden ser simples o pueden ser súper complejos. No hay como regla. Entonces, en este caso tenemos, estas eran las aves que les decía, que abren las tapitas de la leche y comían ahí lo que había abajo. Esto fue un caso súper famoso de transmisión cultural y se dio a nivel de un grupo súper grande, o sea, todas las aves de este tipo que había en Inglaterra. Y a nivel de evolución, vamos a hablar un poquito más hacia el final de la charla, pero pues a nivel de evolución, digamos que también tiene sus consecuencias, tanto a nivel evolutivo, a nivel ecológico, y eso es muy importante, pero lo vamos a ver después. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la transmisión cultural de cetáceos como tal. Hablar de cada grupo es muy difícil porque son muchos y en verdad estos animales son supremamente inteligentes, entonces tenemos que hay mucha diversidad de culturas y de transmisión cultural en estos animales. Entonces los agrupé en odontocetos pequeños, odontocetos grandes y ballenas verdaderas. Entonces, no sé si tienen preguntas, les pueden ir así. ¿Qué les iba a contar? Bueno, es importante. Toda esta información la saqué de un curso que tomé, que si me acuerdan, al final les muestro el curso, porque este es como el módulo de los cetáceos, pero hay un montón de módulos y es súper interesante. Entonces, lo que les decía, este módulo lo dio Luke Rendell, entonces es súper importante saber qué definición de cultura usa Rendell, porque no queremos caer en ambigüedades. Entonces, para él, la cultura es como la información o el comportamiento que comparte una población o una subpoblación de una especie y que se adquiere a través de alguna forma de aprendizaje social. Eso es súper debatido, hay gente que dice como que no es suficiente, porque siempre existe como el antropocentrismo, entonces como no, que se parece que los humanos y eso. Pero esa es la definición que dice Rendell y lo demás pues no importa. Entonces, este es un libro que él escribió con Whitehead, que se llama Las vidas culturales de las ballenas y los delfines. Y ahí habla de que para muchas especies de ballenas y de delfines la cultura es vital porque interviene como en procesos asociados, no sé, a la reproducción, a la alimentación, cosas muy básicas para un animal. Entonces, pues se sabe que los odontocetos manejan diferentes niveles de socialidad y que es posible que detrás, no es posible, obviamente, está la transmisión cultural de alguna forma interviniendo eh, en esta socialidad, o puede ser la socialidad la que esté interviniendo en la transmisión cultural, ya lo diremos. Entonces tenemos acá estas Mysticeti, que son las ballenas verdaderas. Yo sé que esto es como raro, pero digamos, esto, si ven, son un montón de puntos juntos y desordenados. Eso quiere decir que hay mucho dinamismo entre las poblaciones. Cada puntico es una población. Y entonces, hay mucho dinamismo en las poblaciones, no hay como barreras, entonces si acá se genera una tradición, probablemente llegue hasta acá, porque vemos que no hay como esa separación que lo veremos ahorita más adelante. En los ontocetos pequeños, como los delfines nariz de botella,
vemos que hay un poquito como más de espacios, como más de compartir, ay, no sé por qué palabras tan difíciles, como, sí, un poquito más de distanciamiento entre las poblaciones, pero igual es súper dinámica. Si yo creo una tradición acá, probablemente llega acá porque hay como. Y en cambio, la cosa que tenemos con los odontocetos más grandes es que ellos son sumamente sociales, pero a nivel de unidad social muy cohesionados, es una cosa impresionante. Entonces, en el caso de las orcas, por ejemplo, vemos acá que ya hay más definido como las poblaciones, las unidades sociales. Entonces, si yo genero acá una tradición, muy probablemente no llegue hasta acá, pero si la genero acá, de pronto sí llega hasta acá. ¿Sí? Entonces, eso también depende un montón. Y en el caso de los cachalotes, como ven, acá son puntos muy separados. Eso quiere decir que las unidades sociales son muy fuertes como entre ellas, como entre los grupos, pero no vamos a hablar. O sea, digamos, este grupo, si acá se genera una tradición, en este grupo se va a pasar súper fácil, porque si ven, están súper unidos. Pero que acá haya una tradición que pase hasta acá, pues puede que no pase, porque como son grupos tan unidos, la dinámica entre poblaciones pues no es tan grande. Si me entendieron, siento que me enredo un montón. Bueno, si no me entendieron, me paro. Entonces, vamos a empezar con los odontocitos pequeños. Y vamos a empezar con el ejemplo más conocido, según yo, que, o por lo menos Manuel Ruiz lo decía en etología, que eran los delfines de Shark Bay en Australia. Entonces, bueno, Shark Bay queda acá, es esto, y son súper conocidos porque allá están los delfines Tursiops truncatus, que son los delfines nariz de botella, y comenzaron a llamar muchísimo la atención porque ellos cargaban conchas en el rostrum y todo el mundo pues se preguntaba cómo que hacía con una concha, si estaba herido, si se le había quedado por accidente, pero luego se dieron cuenta que no era un individuo, sino que eran muchísimos individuos en este lugar que cargaban con conchas, entonces pues ya no era la casualidad de que, ay, se quedó atrapado, ya no puede comer, pobre delfín, no. Estas conchas, por si a alguien le interesa, es Turbinella sp, ese es el género, y entonces la gente comenzó a preguntarse, bueno, ¿por qué estos delfines tienen conchas en el rostro? Eso no tiene sentido, no pueden comer, ¿qué beneficio les trae? Y resulta que esto es un comportamiento que no es genético, los delfines no nacen y ahí mismo meten el rostro en una concha, no, sino que eso es un comportamiento cultural que se aprendió porque me parece que fue una hembra que comenzó con este comportamiento y era que ella se metía el rostrum en la concha, porque como ellos tienen que forrajear en corales, pues ahí hay como muchos peces venenosos o hay muchos corales que les pueden hacer daño, entonces se ponían esa concha como a manera de protección cuando estaban forrajeando. Entonces, esto eh, inicialmente, digamos que inició como con una hembra que, no sé, super pila, dijo como, si hago esto, me va mejor. Y ahora la mayoría de delfines, creo que son las hembras más que todo, de Shark Bay, pues realizan este comportamiento. Entonces, obviamente esto es a través de aprendizaje social porque fue muy rápido. Tenemos de otro ejemplo de pequeños odontocetos, también me parece que este es un Tursiops, es lo que llamamos cuttlefish processing, que es cuando, esto es, bueno, para los que no sepan, esto es una sepia, y esto ocurrió en, uy, no me acuerdo dónde ocurrió, bueno, ocurrió en Australia, ocurrió acá, que es una bahía también como famosa. Entonces, lo que ellos vieron era que había unos delfines que hacían esto, o sea, pues es un poco difícil verlo, pero lo lograron registrar. Entonces la gente pues se preguntaba qué era eso. Básicamente, la característica más grande que tienen los pequeños odontocetos en cuanto a la transmisión cultural es en las estrategias de forrajeo. Porque si uno se pone a ver, en este caso, pues solo les traje dos ejemplos, porque es que son muchísimos, pero las estrategias de forrajeo que tienen estos animales son súper diversas. Entonces, en este caso tenemos a este delfín, que lo que hace es detectar por ecolocalización a esta sepia, y como para que este delfín pueda alimentarse de esta sepia, tienen que ocurrir ciertos comportamientos que son súper complejos, que son intermediados por la transmisión cultural. Básicamente porque las sepias, no creo que para nadie es un secreto, excretan una tinta con toxinas como mecanismo de defensa. Entonces, lo que hacen estos delfines es irse hasta el fondo
coger a la sepia y luego subir a la columna de agua y comenzar a sacudirlas hasta que ya no les quede más tinta para excretar. Y cuando ya no les queda más tinta, las bajan otra vez hasta el fondo y comienzan a restregarlas contra el piso para poder quitarles un hueso que es como muy calcificado y ellos pues no deben comer eso. Entonces lo restriegan hasta que ya pues queda el animal para que ellos puedan comer y ahí sí lo engullen. Esto es uno de los muchísimos ejemplos que hay de estrategias de forrajeo en los pequeños odontocetos. Obviamente, digamos que para uno, si uno dice, como, ay, bueno, pues un humano puede hacer eso, ¿vale? Pero de pronto para un delfín y para un grupo de delfines, pues no es tan fácil realizar tantos procesos complejos para comer una presa. Y así muchos ejemplos de estrategias de forrajeo, digamos, las sincronías en las alianzas de los machos que uno ve entre delfines, también están mediadas por el aprendizaje social y también se convierten en tradiciones y en culturas. Eh, Pongamos ejemplo, esto ha sido súper estudiado en los delfines que están en cautiverio, muy triste, pero es la verdad. Entonces, hay científicos que van a estos parques acuáticos y comienzan pues, a estudiar el comportamiento de estos animales. Digamos que si un día soltamos uno de estos animales que están encerrados a la naturaleza y suponiendo, digamos que es una situación muy ideal en el que sabe comer y sabe sobrevivir, y llega a un grupo de su especie y él comienza a hacer, no sé, a saltar para conseguir peces y cosas así, muy probablemente, si le funciona, muy probablemente otros miembros del grupo comiencen a imitarlo y este sea un comportamiento que se expanda a través de los delfines de tal población. Eso es lo que hay debajo, como de todos estos comportamientos que vemos en los parques acuáticos y esto. No estoy diciendo que sean buenos, son muy malos, no oyen eso. Ahora, tenemos un ejemplo súper interesante, la verdad este es el que más me gustó, que es el ejemplo de odontocetos grandes, en este caso vamos a hablar de Physeter macrocephalus, que es el cachalote. Entonces, bueno, como les conté, de los odontocetos grandes, ellos son los que tienen las unidades sociales, digamos que más fuertes, y por lo tanto es un poco difícil que una tradición se mueva entre poblaciones. Puede pasar, ¿no? Pues si acá se genera una, probablemente acá también, pero es, digamos, un poquito más complejo. Entonces, eh, todas estas relaciones se han identificado a través de bioacústica y fotoidentificación y ha sido un trabajo muy grande de muchos científicos para lograr como desvelar el secreto detrás de los vínculos sociales tan fuertes que tienen estos animales y especialmente entre las hembras porque los machos generalmente dejan el grupo. Entonces, al analizar las vocalizaciones de estos animales en diferentes partes del mundo, se han dado cuenta que no son iguales. Lastimosamente no traje audios, entonces me toca hacer el ridículo. Entonces tenemos acá la población del Mediterráneo. Ellos como ecolocalizan tienen como unos clics. Entonces este sería como, ¿listo? Ese es como el 3-1. Cada uno es como un, ¿listo? Entonces, esta es la del Mediterráneo. Pero la del Mediterráneo es súper diferente, por ejemplo, a la que hay acá en el Atlántico. Creo que esto alcanza a ser el Gran Caribe. En el Atlántico, pues, obviamente es, ¿listo? Es súper diferente y eso que es la misma especie. Y en teoría es como la misma vocalización porque tiene frecuencias parecidas, porque tiene tiempos parecidos, pero tiene un patrón muy diferente. El de Brasil, sí que decir esto no lo va a hacer, me da mucha pena. Y tenemos el de las Islas Galápagos, que me parece que es el más interesante, porque si bien acá es como un patrón de clics como muy seguidos, lo que hay detrás de esto es que no es solo uno. Bueno, acá esto es lo que llamamos dialectos. Entonces, el 3+1, el dialecto de Brasil, el dialecto 6R, el 1+1+3, todos son dialectos diferentes de la misma especie. Por ejemplo, lo que decía Alejandro, en las aves también pasa eso. De hecho, toda la transmisión cultural de cetáceos se comenzó a trabajar a partir de las aves, porque estudiar cetáceos es muy difícil. Entonces, eso es lo mismo que le pasa a las aves, obviamente con otros patrones y otras características, pero tenemos que el mecanismo es el mismo. Entonces, si tomamos a los cachalotes de las Islas Galápagos, nos vamos a dar cuenta que no todos tienen
digamos que las mismas vocalizaciones. Hay una gran parte que es este verde, que comparte muchas características, si ven acá. Entonces, es muy difícil, vamos a decir, el dialecto verde. Tenemos el dialecto azul y tenemos el dialecto rojo. Pero como es entre la misma población y no la población del Mediterráneo, no la población del Caribe con la población de Galápagos, en este caso se llama clanes vocales. Un clan vocal es cuando en una misma población hay diferentes repertorios vocales, entonces uno puede separar a la población dependiendo de su repertorio. Se ha demostrado que cada clan vocal de los cachalotes en las Islas Galápagos tiene diferentes éxitos de forrajeo. Entonces eso es muy interesante porque puede ser una estrategia. Acá tenemos cómo se fija en el tiempo estas vocalizaciones. Por ejemplo, en el 85 tenían la regular, que es la verde. Ya luego, como 3 años después, era la regular, pero a la regular se le comenzó a sumar como un clic más. Hubo un año en el que solo se escuchaba la que tenía el clic de más. Estos asteriscos es cuando no hay información suficiente. Como saben los artículos científicos, uno tiene que tener como cierta significancia. Bueno, acá no alcanzaron con la muestra. Y en el 95 otra vez aparece el clan regular, la vocalización normalita. Pero después, ya como antecitos del 2000, hay una que es totalmente diferente. En estos años hay como más de 10 años en los que no se tienen pues registros suficientes, pero cuando ya se tienen registros suficientes, se ve que ya no es ni la verde ni la azul, sino que ahora es la inicial más 4 clics de más y el llamado corto. Esto porque puede pasar. Bueno, esto pasó, esto es lo que pasó en las Galápagos con los cachalotes, pero esto también ha pasado mucho por ejemplo, en Australia, cuando cambia todo el repertorio de las ballenas jorobadas, que lo vamos a ver ahorita. Es el mismo mecanismo y es porque esto se comenzó a transmitir esta tradición. Entonces, alguno innovó acá, ¿qué será eso? Como, bueno, en el 88, digamos, innovó, puso un clic de más, funcionó y se fijó esto y con el tiempo pues no sabemos qué pasó acá, puede que esto esté asociado a, no sé, la historia del humano, pasó algún patrón oceanográfico que hizo que no hubiera tantos cachalotes, pero cuando se volvió a tomar la muestra, pues entonces se dieron cuenta que era un llamado súper diferente. ¿Qué habrá pasado en este tiempo? No lo sabemos, no sabemos si fue una mezcla de esto, porque a veces también se mezclan y termina saliendo uno nuevo, pero lo que pasó acá definitivamente fue una transmisión cultural. Alguien innovó y funcionó y pues se quedó. Y esto es más o menos lo que está establecido hasta ahora en las Galápagos con los cachalotes. Vamos acá. Y ahora vamos con el ejemplo como más popular, por decirlo de alguna forma, que es el de las ballenas jorobadas, como el de las ballenas verdaderas. Y les traje 2 ejemplos que son como conocidos. Uno es el de las redes de burbujas y otro va a ser el canto, pero ya la vamos a ver. Entonces, en las redes de burbujas, lo que tenemos es que esto es una estrategia de forrajeo súper común en diferentes poblaciones de jorobadas, que consiste básicamente en que un grupo de 3 o 4 individuos bajan a unos metros al mar y comienzan a subir, pero comienzan a subir como así, como en rollito. Y cuando suben, ellos están creando una red de burbujas, que es lo que vemos acá. Y esta red de burbujas lo que sirve es como para captar a las presas, como para encerrarlas. Y ya cuando van subiendo a la superficie, pues abren la boca y comen las presas que se quedaron acá en el centro. Eso es una estrategia súper conocida. Entonces, si quieren verla, veámosla. Entonces ahí están las ballenas abajo. Acá hay una, creo que acá hay otra. Y se trabó. ¿O están viendo tan mal como yo? Vamos a ver otra vez. Ay, no, lo quité. Ya. Entonces, bueno, ahí están las redes. Ahí se ven abajo unas ballenas que ya están subiendo. Acá hay una, acá hay otra y acá está la otra. Y ya cuando está la red, pues ellas suben a la superficie y otra vez. Entonces, tenemos que este es el patrón común. No, cambia. Ya. El patrón común es que se cree la red, suben a la superficie y comen. Pero a un grupo de científicos observó en el 80
en el Golfo de Maine, que eso queda en Estados Unidos, que había un grupo de ballenas que no hacía las burbujas directamente, sino que antes de bajar lo que hacía era golpear con la aleta caudal la superficie y luego ahí sí bajaba, y el mismo proceso. Entonces, digamos que al principio estos registros se toman como casuales, como, pues sí, una casualidad, quería golpear, no sabemos. A veces las ballenas jorobadas no tienen como comunicación no acústica, sino como a veces juegan con la cola y eso es como significa una cosa. Pero en este caso, pues digamos que se tomó como un registro casual. Y después se dieron cuenta que era algo que estaba pasando como en un grupito y esta característica se estuvo, digamos que monitoreando del 80 al 2000 y pico y lo que se dieron cuenta era que a medida que avanzaban los años se veía, por lo menos en este golfo, mayor proporción de individuos que aleteaban antes de sumergirse para crear la red de burbujas. Entonces, acá la pregunta es, bueno, esto obviamente también tiene un patrón, una tradición, alguien decidió aletear la superficie, se dice que esto es porque, porque parece que como que perturbar la superficie hace que también se sirva para capturar presas, como creo que me entienden en el caso. Entonces ellos cogen con la cola y comienza a aumentar el proceso y pues lo que se dice, obviamente, el éxito de esto también podría estar intervenido por la socialidad de los animales. Como les dije, la ballena jorobada, pues, ay, ¿dónde está? Acá. La ballena jorobada es un grupo que realmente no es que esté muy alejada, obviamente tiene sus poblaciones, tiene muchas poblaciones, pero las poblaciones tienen contacto entre ellas, porque ellos hacen migraciones, en sus sitios de forrajeo, es una teoría de que comparten muchas tradiciones. Entonces, bueno, esto por un lado. La socialidad interviene un montón y en este caso el éxito, particularmente, que considero yo que el éxito de la transmisión cultural en jorobadas particularmente se debe a la socialidad, al nivel de socialidad que manejan. Bueno, esto es un comportamiento a nivel de forrajeo. Y a nivel de canto, digamos que es un poquito más conocido este caso, y es que, bueno, las ballenas, como yo les conté antes, y si no les conté, pues les conté ahora, tienen cultura acumulativa. Entonces volvemos otra vez a lo de formar una tradición, fijarla como cultura y después construir sobre esa cultura. Parece que las ballenas jorobadas tienen esta característica. Entonces, en la humanidad hay culturas acumulativas que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, no sé, la civilización. Antes decimos que la gente usaba ciertas herramientas, vivía en ciertas casas, la vida era de tal forma, y eso comenzó a evolucionar hasta la forma de vida que llevamos hoy en día. Pero hay culturas acumulativas que de repente no son tan obvias, como la evolución de lo estético. Entonces, les puse este ejemplo porque es el extremo del extremo. Tenemos a Enrico Caruso, que era un cantante de lírica, y tenemos a BTS, que es un grupo de K-pop. Entonces, los dos, pues, vocalmente son súper buenos. Caruso tenía como un registro mayor, ellos también cantan divino, whatever. Pero acá el punto es que digamos que si pusiéramos a uno en la época del otro, cambiaría el éxito de cada uno. Si pusiéramos a Caruso ahorita, no sé, una competencia con BTS, probablemente Caruso no alcanzaría las listas top de Billboard o no alcanzaría el premio tal, así, porque ahora se valora otro tipo de cosas. Antes era como la gente, la burguesía que iba a escuchar ópera, eso era como muy para gente pudiente, para cierto grupo de personas. Ahora un montón de gente ve a esta gente bailando, es como, uy, qué lindo, qué es eso, los colores, el concepto, lo que sea, y como que llama más la atención. Entonces, puede que eso pase en las ballenas. O sea, yo sé que el ejemplo es como lo más extremo del extremo, pero es que quiero que lo entiendan. Y esto pasa un montón, por ejemplo, en las aves. En las aves se dice que, porque, no sé, porque mentiras, no, si hay un ornitólogo, pido perdón de antemano, pero porque las aves del paraíso son tan llamativas, como porque les sirve para su éxito reproductivo o porque estéticamente son bonitas y a las hembras tienen derecho a elegir, bueno, esta ave con este pluma me parece más linda que la otra, por eso la elijo. Entonces es una discusión muy amplia, no voy a entrar en ella, pero para que lo tengan en cuenta, puede que dentro de la cultura acumulativa de las ballenas esté operando lo estético, y ya lo veremos un poquito más. Entonces vamos a hablar primero de la estructura del canto, porque creo que les estoy hablando de una cosa que a veces puede ser muy abstracta para todos,
La estructura del canto de las ballenas jorobadas funciona básicamente como el lenguaje de los humanos. Entonces, los humanos tienen consonantes, vocales, forman palabras, las palabras frases. Si uno hay varias frases, entonces pues se forma como que siguen una oración. Bueno, así funciona el canto de las ballenas jorobadas. Tenemos unas unidades, que es la unidad como lo más chiquito de lo que puede llegar a ser el canto de la jorobada. Cuando hay muchísimas unidades como de un grupo, se convierte en lo que llamamos frase. Entonces acá, ¿sí ven? Este grupo de unidades, este grupo de unidades, este grupo de unidades. Cuando tenemos varias frases que se repiten, es lo que llamamos temas. Entonces acá tenemos el tema 25A y el tema 25B. ¿Por qué? Porque hay un cambio no muy grande, como para decir el tema 80, pero sí hay un cambio. Y cuando juntamos muchos temas, eso es lo que llamamos la canción de la ballena jorobada, cuando hay como un patrón que se repite. ¿Qué ha sido interesante de esto? Es que las ballenas cambian su canto. ¿Por qué es? No lo sabemos. O sea, esto es una cosa que Ellen Garland ha estudiado hace un montón en Australia. ¿Y por qué ocurre? Pues realmente no sabemos. Puede ocurrir por ejemplo, lo que les digo, lo estético, porque de repente un macho pues hizo bueno, importante, en este grupo de ballenas jorobadas solamente los machos cantan y eso se supone que es un rasgo de selección sexual porque las hembras prefieren el canto así o porque el canto les sirve para repeler otros machos, todavía no está muy claro. Pero la gente se inclina un poco más hacia la idea de que atrae a las hembras. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Porque ocurre este cambio en las canciones de las ballenas jorobadas, que es súper famoso y vemos que esto ha sido también lo que ha llevado un montón a estudiar la transmisión cultural en cetáceos. Lo que pasa es que las ballenas, por ejemplo, las ballenas jorobadas, de repente no en toda la canción, no es que todo esto cambie, pero de repente si esta frase cambia, yo cambio acá un par de unidades, pues se convierte en otra frase y esta frase la añado al mismo tema que ya tenía. Entonces cambia, no mucho, pero cambia. Y las ballenas, por alguna razón, porque son súper inteligentes, tienen la capacidad de detectar esos cambios. Porque puede ser, bueno, digamos que un macho hizo una innovación y de casualidad le quedó más bonita y la hembra lo prefiere a él porque es como más estética, se disfruta mejor, no sabemos. O puede ser por malapropismos. Malapropismos es lo que hago yo todo el día en mi vida, que es hablar mal. Es básicamente cuando uno como que se equivoca, por ejemplo, yo soy súper disléxica. Entonces, ayer estaba intentando decir como cable HDMI, creo, y dije como cable HIDM, no sé, dije de una cosa estúpida. Entonces, eso es un malapropismo. Entonces, puede que haya ballenas que estén como cantando y de repente se equivoquen, porque, bueno, no sé si pueden ser disléxicas, pero se equivocaron. Y ese cambio en la canción de pronto tuvo más éxito, no lo sabemos. Entonces, se comenzó a coger por más machos. Entonces, eso es lo que se dice como que lo que puede haber detrás de estos cambios en las canciones. Ahora, los cambios en las canciones son súper complejos. Si ustedes ven acá, esto es de Garland. Garland es mi diosa porque ha estudiado esto hasta el cansancio. Entonces, cada color es una canción diferente. Los colores que se parecen, por ejemplo, este azul y este azul clarito, es que son canciones que se parecen, pero que no cambian tan drásticamente. Tenemos este negro con este rojo, pues otra canción totalmente diferente. Esta puede que sea una canción que se le cambió algo, pero pues se parece bastante. Entonces lo que Garland comenzó a estudiar fue, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Australia. En Australia comenzó a ver ella que en el 98 había una canción, en el 99 había otra canción, en el 2000 ya comenzó a cambiar y para el 2002 pues ya había cambiado, no tanto como el cambio del 99 al 2000, pero vemos que sí había cambiado. En el 2003 ya también hubo un cambio drástico, en el 2005 no tan drástico, pero también hubo un cambio, y así. Y resulta que esto no se reducía a un cambio solamente en la población del este de Australia, no, esto llegó hasta la Polinesia francesa. Entonces lo que vemos es que acá las ballenas que comenzaron en el 98 a cantar esta canción, en el 99 ya había llegado a la Polinesia francesa. Estos datos de rayitas es que no tenemos ni datos suficientes. Pero este cambio, ¿por qué se da? Si ustedes se dan cuenta, comienza a ver como un patrón, como negrito por acá, en una diagonal, diagonal azul, y así. Bueno, resulta que eso es lo que llamamos transmisión cultural. Se supone que los cantos, o por lo menos vemos que la población que llega a esta parte de Australia, como esta parte de Oceanía,
estos cambios se dan de occidente a oriente. ¿Bien? Y esos cambios pueden ocurrir porque hay como varias opciones. Entonces, la primera opción es que como ellas migran, que un macho de una población, digamos que la población del este de Australia, se perdió o quiso desviarse o algo pasó, pero llegó a tener contacto con la población de la Polinesia francesa. Entonces, ese canto, pues él cantaba su canción porque no conocía otra. Entonces, ese canto tuvo muy buena acogida en la Polinesia francesa y se cambió ese canto, digamos que para el año siguiente. La otra opción es que, ay, no me acuerdo cuál era la otra opción. Sí, la otra opción es que ellos tengan contacto en los sitios de forrajeo. Como ellos migran, ellos en las latitudes altas son sus zonas de forrajeo y en las latitudes bajas es donde ellos pues se reproducen. Entonces, puede que esté la posibilidad de que cuando este grupo y este grupo bajaron a su sitio de forrajeo, que lo pueden compartir, no se hayan tenido contacto y la canción pues se haya pegado y se haya establecido. Y a través de los años, porque no sé si se han dado cuenta, pero la transmisión cultural, eso es un proceso, digamos que bastante largo estudiar eh, cómo comen las ballenas del 80 al 2000 y pico, pues es harto. Entonces, que con los años, pues esto se fijó y ya funcionó y así van cambiando. Entonces, esto es como lo más conocido en términos de transmisión cultural, lo que les digo, todo esto empezó porque empezaron estudiando aves y los dialectos de las aves y luego se dieron cuenta que las ballenas funcionaban igual. Entonces, bueno, ese lado es la ballena jorobada. Ahora, tenemos por qué la cultura animal es importante y por qué es importante hablar de cultura animal bien y qué tiene esto que ver con la evolución y qué tiene que ver esto con lo que yo estoy estudiando. Bueno, pues resulta que hay una gente, no me digas, no, una gente no, Peter Richardson y Robert Boyd en el 2005 escribieron un libro que es No solo por los genes, cómo la cultura transformó la evolución humana. Entonces ellos en este libro lo que hablan básicamente es que la cultura de los animales ha llevado a cambios fundamentales en la manera en la que las especies responden a la selección natural. Entonces, si se dieron cuenta, esto, digamos, del 98 al 2008, pues bueno, son 10 años, pero es imposible que las ballenas del este de Australia hayan evolucionado en 10 años. Como que la evolución es un proceso que tarda un montón. Entonces, de hecho, una vez encontré un artículo que era como transmisión cultural, tiemblen darwinistas, Darwin tiembla, algo así. Y es porque, pues, digamos que el aprendizaje social es una forma un poco más efectiva y un poco más, digamos que rápida para responder a ciertas modificaciones del ambiente. ¿Sí? Entonces, esto, si funciona y si se mantiene en el tiempo, la cultura se puede fijar ya a nivel genético y ahí es cuando ya comenzamos a tener cambios en el patrón evolutivo. Entonces, este es un artículo de Whitehead y colaboradores del 2019 en el que explican por qué esto tiene relación con la evolución y esto fue lo que les dije, que la cultura animal tenía también repercusiones en la evolución antes. Bueno, básicamente es esto. Tenemos un comportamiento que se transmite, bueno, que se expande a través de transmisión cultural, puede ser no sé hablar, el reconocimiento de presas, las estrategias de forrajeo, no sé, la comunicación, la migración, cómo usan las herramientas. Este comportamiento implica que haya una variación fenotípica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunicación, que porque estamos en el mes de la comunicación, entonces vamos a decir, ¿qué implica o sea, qué necesito yo para que cierto comportamiento se establezca? Pues necesito, no sé, tener un cerebro lo suficientemente adaptado para poder, no sé, acordarme cómo era la canción del año anterior, para detectar el cambio en la canción nueva, para poder aprenderme una canción nueva. Para todo eso hay procesos cognitivos que pues son necesarios. Este cambio, digamos que a través de la modificación de presiones selectivas o puede cambiar la estructura de la población, digamos que esto tiene un impacto y ahí es cuando hablamos de que se fija en el tiempo y de que hablamos ya de una cultura muy establecida. Esto eventualmente va a tener consecuencias genéticas. Entonces, ¿qué sería? Pues no sé, no sé, que las ballenas comiencen a cantar en cierta frecuencia
para que puedan comunicarse, para que puedan cantar bien la canción. Entonces, eso implica que las cuerdas vocales se muevan de tal forma, que tengan tal tamaño. Entonces, ahí ya tiene que haber una asociación, por ejemplo, entre el comportamiento y entre lo que tiene la ballena, porque si una ballena necesita cantar a unas frecuencias súper altas, pero pues las cuerdas vocales no le permiten, pues se muere y ahí llega la ballena. Entonces, cuando esto comienza a fijarse y tenemos las herramientas y esto se puede prolongar a nivel genético, ahí es cuando comienza como un ciclo. Entonces, si esto se transmite a través de muchísimas generaciones, pues ya va a ser un cambio evolutivo. ¿Me entendieron? O la mayoría entendió porque no sé hablar. Bueno, entonces esto es básicamente todo. Esta era como la tercera conclusión gigante. ¿Se acuerdan de que hay conclusiones a nivel de individuo, a nivel de grupo y ahora a nivel de evolución? Entonces, bueno, esta era mi presentación de cultura animal. No sé si tengan preguntas. Yo hablo muy rápido. Hablas muy bien sobre... Gracias. Ay, aprecio eso. No, realmente yo tengo muchos malapropismos. Si quieren aprender de malapropismos, yo soy la indicada. Bueno. Estoy muy buena la charla. Thank you. Gracias. Esto, ay, ya me acordé. Yo les iba a mostrar. Yo soy una estafadora. Les voy a mostrar el curso. Porque lo que les decía, esto... Animal Culture. No puedo hacer dos cosas bien. Animal Culture. Por... Taca, taca. Me lamento exactamente. Bueno, como les dije, esto lo saqué de un curso que se llama Animal Cultures, Core Discoveries and New Horizons. Les voy a mostrar, no sé cómo cambiar mi pantalla. Mi pestaña. Acá. Este es el curso. Es súper interesante. La verdad creo que lo pueden evaluar, pero ahorita no está disponible. Pero como ven, o sea, digamos, al principio está como, bueno, de qué vamos a hablar, las estrategias de aprendizaje social son súper interesantes, pero es muy largo, nunca podría explicar eso yo en una charla. Y ya comienza por los grupos, entonces, por ejemplo, los primates, en este caso, pues cogimos a los delfines, pero pasa en aves, pasa en peces, pasa en insectos. Y entonces, bueno, esto, para que lo sepan, no al antropocentrismo, otros animales también pueden hacer estas cosas fabulosas. Y de hecho tiene lecturas acá, tiene las lecturas, ellos en cada módulo, por ejemplo, en el módulo de los cetáceos, ellos dejan como las lecturas, entonces, que te recomiendan y las que te van a evaluar si algún día te evalúan el curso. Entonces, por si alguien quiere hacerlo, lo encuentran como con este nombre y es súper interesante. Ya he presentado. Bueno, ya voy porque estoy lenta. Ok. Los que, espérate, ahora, yo no me puedo concentrar en dos cosas. Ven, ya. ¿La pregunta? Acá está el link. Es súper interesante. De hecho, Richie, una vez hablé de esto en el grupo de ornitología, porque lo que les digo, esto para las aves creo que es más complejo porque se saben más cosas en aves. Súper chévere. Entonces, la pregunta, ¿los narvales cuentan como odontocetos? Yo creo que cuentan como odontocetos pequeños, porque ellos los relacionan mucho con las belugas. Y según yo, las belugas son odontocetos pequeños.
No, no, la verdad no. La verdad que esa no me, o sea, ay, no sé hablar, perdón. El que se animen mucho a estudiar este tema, porque es fascinante. Y la verdad, lo que les digo en todos los grupos, o sea, si alguien es entomólogo, va a encontrar cosas. Alguien es ornitólogo, va a encontrar cosas. Ese curso sí, ese curso es fabuloso. Ese me lo recomendó Esteban, ay, ni me acuerdo la apellido. Bueno, Esteban, el director de Madre Agua, que él trabaja mucho con evolución cultural. Ah, bueno, también le dicen evolución cultural. Ah, o cuéntame, José Miguel. Le dicen evolución cultural a la transmisión cultural. Pero yo tengo ciertos problemas con eso, entonces le digo transmisión. Pero espérate que creo que José Miguel quiere hablar. O si no, pues no, pero creo que... Uy, esa pregunta está fabulosa, pero no tengo la respuesta. Dice, la investigación que se ha hecho, ¿cuál sería una definición de cultura que abarque la cultura tanto humana como animal? Bueno, hay toda una disciplina que se encarga de estudiar la cultura y es la antropología. Yo soy una antropóloga frustrada porque dejé la carrera, pero hay muchísimas, muchísimas definiciones de cultura. De hecho, hay una rama de la antropología que se llama antropología cultural y se encarga de ver como la cultura, porque, o sea, la cultura yo siempre les digo como, por lo menos la cultura humana, imagínensela como un cubo. Entonces, lo que hay dentro del cubo es como la cultura como tal, como el tejido social sobre uno realiza las acciones, pero cada arista, bueno, mentiras, mi ejemplo está recharro porque las aristas son contables. Bueno, el caso, cada arista, imagínense que es como un pedacito de una definición de cultura. Entonces está la definición que yo les di de Hert, de Geertz, que él es como la que yo digo que es más general, pero por ejemplo esa no aplicaría para animales, porque él dice que una cultura se entiende desde los símbolos. Entonces, uno qué símbolo le va a dar a un animal para que se entienda como cultura. Entonces, yo sí creo que habría que hacer la distinción como entre lo humano y lo animal, no porque los humanos no sean animales, aunque mucha gente diga eso, yo no estoy de acuerdo, sino porque la cultura humana es muy compleja y estamos como que en la cúspide de lo que vivimos hoy, en la cultura acumulativa y no es solo como una visión de cultura, porque existe la cultura vista desde lo físico, desde lo estructural, desde lo económico. Entonces creo que la cultura humana es mucho más amplia que la cultura animal, porque pues uno no puede hablar, no sé, economía, historia en los animales, como que es súper diferente. Entonces, yo no haría una definición, es que ni siquiera haría una definición para ninguna. Cada autor tiene como su propia definición, porque lo que les digo, hay un montón de peleas al respecto. Entonces, sí, es súper complejo, pero es una súper buena pregunta. Yo quería decir algo, y es que pues yo estudio comunicación social, entonces pues he tenido que leer algunos autores como Néstor García Canclini y bueno, él es comunicador, pero otros que son antropólogos y en general nunca le encuentran una sola definición a la cultura. De hecho, García dice que hay más de 300 maneras de definir la cultura. Pero yo creo que en este caso, digamos que para englobar las dos formas de cultura, pues, se podría decir que pues una definición mm, muy general que encontré en antropología hace algún tiempo fue como la sumatoria de todos los rasgos comunes de una sociedad o la sumatoria de la vida en sociedad. Entonces creo que puede ser por ese lado porque, no sé, de pronto desde mi ignorancia puedo decir que los animales que a los que se les puede hacer un estudio sobre cultura deben ser necesariamente animales que convivan en sociedad. Entonces puede ser como un acercamiento más hacia lo que es la cultura, lo que se emana o la sumatoria de una vida en sociedad, o los rasgos comunes de una vida en sociedad. Sí, esa definición está interesante. Debatible, pero está interesante. Lo que les digo, o sea, los antropólogos, lo que tú dices, hay más de 300, no sé cuántas hay, pero hay muchísimas definiciones y cada vez va a haber más, como que cada vez alguien va a encontrar un aspecto de la sociedad que no ha sido analizado. Pero eso es desde lo humano y desde lo animal también es complejo porque lo que les decía al principio, como uno como humano, digamos que es más fácil entender a los humanos, digamos que y eso, pero ya meterse en la vida social de un animal, pues es muchísimo más complejo. Entonces sí.
Me parece interesante esa que diste. Chévere. Gracias. Jaco, ¿estás ahí?